Este tema es mucho más complicado que cambiar de credo, porque en ciencia los cambios paradigmáticos son muy duros para hospedar, para cualquiera que le toque escuchar propuestas que no superan el plano de una fenomenología, o sea, todas aquellas cosas que entran por los sentidos y después de algunos meses nos damos a conceptualización, siempre a través de imagen. En este caso entraron a mis ojos, fui a buscar ayuda a personas muy entendidas en temas de dinámica costera, que trabajaban para el CONICET, muy acreditadas, y me sacaron corriendo, porque no estaban ellos preparados para enfrentarse a los créditos de imágenes. Eran tan contradictorios los criterios que ellos tenían de flujos, que ver esos tránsitos a contrapelo de todos sus imaginarios los obligó a sacar el CD cargado de información de la compactera, tirármelo sobre la mesa, decirme, usted es un soberbio, y yo marchar a casa sabiendo que me las tenía que arreglar solito. Y a los 6 meses ya tenía esa base conceptualizada sobre esos fenómenos que había advertido en las aguas. Bueno, desde entonces, eso fue en el 2015, no he parado de observar todo lo que pasa en los primeros 150 a 180 metros de las riberas estuariales de todo el planeta y de todo lo que pasa en los cuerpos tributarios y en las salidas tributarias de esos cursos de agua al mar.
pero no tengo dudas que para una persona normal enfrentarse al relato de un presumido que se pone a hablar de cosas que la ciencia hidráulica nunca jamás estimó. Fíjate que hay universidades especializadas en esos temas y nunca jamás hablaron del aporte que el sol hace a las aguas. Siempre estimaron que las aguas se movían por pendientes en los fondos. Y a mí me ha tocado advertir, estudiando los principales cursos del planeta, que el 90% de los cursos en sus cuencas medias e inferiores no tienen prácticamente pendiente alguna que acredite esa energía gravitacional. Son pendientes del orden de los 2 a los 4 milímetros por kilómetro. ¿De qué energía gravitacional estamos hablando para sacar a un curso como el Amazonas a 4 nudos por hora, a 7,5 kilómetros por hora? En planicies de 2 milímetros por kilómetro. Ahí no hay energía gravitacional. ¿Y cómo es posible que desde Newton a la fecha hayan hecho todas las modelaciones extrapolando, no modelizaciones físicas, porque no se puede modelizar en laboratorio planos tan estrictamente chatos, solo se pueden, extrapolando criterios gravitacionales, hacer modelación matemática fabulando esas energías. Y con esas fabulaciones se dieron el gusto de ignorar por completo la acción que el Sol tiene en todas las formas de la vida. Porque nosotros mismos no soportaríamos, nuestro psiquismo no toleraría vivir sin un poco de luz de sol. Bueno, sin embargo, la ciencia hidráulica ha tenido esa suerte. Y bueno, hoy la Internet regala todos los recursos necesarios para uno juntar esa información, lo llevo al Photoshop, duplico resolución de imagen, meto filtros, apunto expresamente a lo que quiero señalar y así he formado un banco de imágenes que hoy en esos territorios, salidas tributarias, deriva litoral en los primeros 150 a 180 metros, territorios que nunca a nadie le interesaron, porque ahí no hay profundidad, ahí los flujos incluso se manifiestan a contrapelo de los supuestos flujos en descenso que tienen, en este caso, el estuario nuestro. Entonces, ¿a quién le interesa meterse en problemas para ver que las aguas marchan en sentido contrario? Y las 24 horas del día, ni siquiera respetan los horarios de las mareas. ¿Por qué? Porque van siempre en el sentido de las mareas, siempre marchando hacia arriba, en dirección contraria a los descensos. Bueno, ¿a quién le interesa? Después de haber modelado y haber generado con esas modelaciones infinidad de obras, la cantidad de ceros que siguen a un dígito para expresar lo que se ha invertido en obra hidráulica, en planicies extremas en el planeta, y yo creo que las estrellas de la galaxia se quedan cortas. Todos los recursos del Sol llegan a las aguas a través de suelos, a través de aguas someras, a través de pastizales, a través de todo lo que conforman baterías convectivas, esteros, bañados, meandros, sedimentos. Cuando las aguas reciben las energías del Sol a través de estos recursos, llega un momento que ya dejan atrás su condición tributaria, porque ya están navegando en aguas del estuario. Y es allí donde los sedimentos cumplen su función. Ellos son los motores de las aguas. Los sedimentos cargan no solamente materia orgánica o lo que fuere, sino que cargan esa energía solar. Son energías convectivas autotransportables y van entregando cuota parte de sus reservas al vehículo que las lleva a su destino final. Las aguas del Bermejo, que pasan al río Paraguay, que se unen al Paraná en el Paso de la Patria, y que entregan el 75% de todos los sedimentos que salen al estuario, hacen un viaje desde la línea que va de Montevideo a Punta Piedras, de 600 kilómetros, hasta llegar a la frontera uruguaya-brasilera, a la altura del Chuy. Allí cruzan la plataforma continental y descargan todos los años
más de 100 millones de toneladas de sedimentos. Todo ese viaje extraordinario jamás fue señalado por nuestros estudiosos en estos temas. Han descubierto hace unos años un lugar al cual le han dedicado muchos aprecios, que lo llaman el cañón de Mar del Plata, pero no son los flujos del estuario los que van a parar ese cañón, ni siquiera los que salen de Bahía Blanca, ni los que salen de Necochea, son frutos del río Colorado, del río Negro, los que van al cañón de Mar del Plata. Los frutos del estuario, los sedimentos del estuario van todos a parar a ese cono de sedimentación oceánica a 600 kilómetros de la boca de aguas dulces del río. Y lo más curioso es que ese viaje de los sedimentos se conserva en un sistema de aguas dulces que va rebotando en el fondo y que en algunos momentos, entrado el otoño, invierno y primavera, aflora y se muestran con las grandes floraciones de la clorofila que esos flujos verticales levantan del fondo. Entonces las imágenes satelitales que nos traen los satélites de esas floraciones son maravillosas, pero nunca la NASA advirtió o destacó los tránsitos horizontales, no verticales, que tienen esos procesos convectivos. A mí me ha tocado en suerte, con las primeras experiencias chiquititas que fui haciendo de las riberas, los primeros 150, 180 metros, de esas energías. Y ya con un criterio de energías convectivas y no gravitacionales, tenía otras herramientas para conceptualizar esos procesos. Bueno, gracias Pablo por hacerme esta observación de que hay algunos términos que no son fáciles de interpretación para muchas personas. Una de ellas es la palabra estuario. Lo que llamamos Río de la Plata, te diría que nunca fue río, salvo en una oportunidad en que bajaron los océanos tanto que toda la plataforma continental que acompaña a los continentes antes de llegar al talud oceánico, ahí corría un pequeño sendero de agua que ahí habrá sido el Río de la Plata. Pero si no, siempre lo que llamamos Río de la Plata cabe el nombre más apropiado de estuario. Y un estuario es un área con agua que recibe dos energías. La de los flujos en descenso de las aguas tributarias de todos los cuerpos del Paraná, del Uruguay, del Riachuelo, del Luján, y la de las mareas, que tienen mucha más energía que la de los flujos en descenso. Esa interacción de las energías mareales y de las energías de los tributarios en descenso, supuesto, camino al mar, eso es lo que marca la diferencia entre un río y un estuario. Y de hecho, todos los ríos salen al mar a través de pequeños o de grandes estuarios. El Río de la Plata tiene un estuario que lo imaginan el más ancho del planeta. Bueno, un poquito exagerado, porque de hecho el Amazonas tiene un estuario aún mayor en ancho. En caudal es de 13 a 14 veces más caudal y en velocidad 3 veces más velocidad. Bueno, y ahora me decías de aclarar también el término bañados y esteros. En realidad la palabra bañados y esteros yo creo que alguna vez pasó por los oídos de muchos. En cambio la palabra humedales, que está más de moda últimamente, es todavía menos escuchada. Un humedal es la expresión más genérica de una superficie de suelo que reconoce presencia de aguas de no mucha profundidad y que a veces está seca incluso, a veces. Y la diferencia entre bañado y esteros, los dos entran en la órbita de los humedales, es que los bañados son esteros degradados por el hombre. Los esteros son pequeños cursos de agua que casi no marcan un curso en el fondo del suelo, pero que tienen una relativa estabilidad de comportamiento, y eso depende de la cantidad de agua que tengan que movilizarse por esos suelos extremadamente planos, que marchan todos paralelos. Aquí en la zona de Paranacito, de Ceibas,
cuando uno va a buscar los puentes para cruzar al Uruguay, uno hace ese viaje por los lugares donde hay esteros maravillosos, incomparables, cientos de kilómetros de esteros que desde la Tierra no se advierten. El otro día pasé por allí con mis hijos y me dio tristeza ver cómo estaba en el medio de esos esteros y no veía nada. O sea, la imagen satelital ha sido el gran regalo para todas estas novedades. O sea, lo que debemos hoy a estos recursos de la Internet, nadie lo hubiera imaginado hace 10 años. Bueno, entonces, esos esteros son sistemas naturales muy delicados, de flujos paralelos, pequeños senderos paralelos que a lo mejor tienen 1 metro, 2 metros. Hay microsistemas de esteros que tienen no más de 15 centímetros y 30 metros de largo, hasta que concurren, alcanzan a descargar esa pequeña cinta de agua a una sangría ligeramente mayor, que tampoco forma el curso en el fondo, pero que está lleno de la energía solar, porque son aguas de muy poca profundidad, de altísima temperatura, que marchan en la dirección en donde encuentran un ligero gradiente de inferior temperatura, que nunca tiene que ser superior a 2 décimas de grado, porque si no tampoco marchan, quedan disociadas, quedan ahí paradas, estancadas. ¿Viste cuando te bañás en lagos que de pronto sentís que estás con el agua caliente y fría? ¿Y cómo es? Que si hay una ley de termodinámica sobre la que se ha escrito tanto como con la Biblia, que diga que esas aguas buscan aproximar sus diferencias. ¿Cómo es posible que se pasen días, meses y años y esas temperaturas nunca se resuelven? Esas diferencias nunca se resuelven. Así es que una de las primeras tareas que me tocó en suerte fue olvidarme de esa segunda ley. Tener que empezar a imaginar una termodinámica desde cero, de sistemas naturales. No de los sistemas de termodinámica en donde el hombre echa leña, echa nafta, genera con sistemas de altísima presión un trabajo determinado. Acá no hay nada de eso. Acá el combustible les permite a esas aguas tener movimiento perpetuo. Ni siquiera el concepto de entropía es aplicable en estos sistemas naturales. Así que toda la ciencia que pisa este territorio tiene que empezar a escribirse de nuevo. ¿Te imaginas? ¿Qué es lo que pasa? ¿No le prestan importancia a esos territorios? El tema es que en cuanto empiezan a mirar estos criterios, se abisman. Porque todo lo que han hecho a lo largo de la vida, extrapolando energías gravitacionales para hacer sus famosas modelaciones y de ahí concretar sus obranzas, ha sido todo funesto. Todas las presas de llanura han sido fracasos estrepitosos. Y desde el momento que ya vos estás sacando de las esencias con que fueron proyectadas esas obras, sus horrores conceptuales, no hay criatura en el planeta preparada para recibir al final de una vida la noticia que de sus academias, de sus propios catecismos, han hecho todos esos desastres. Entonces, lo único que apreciaría todo ese mundo de la hidráulica es que este flaco apestoso no existiera, porque no van a alcanzar todos los psicólogos ni los psiquiatras del planeta para atender a tanta gente. Es abismal, es abismal. Ahora, volviendo a los bañados, esos esteros, esos sistemas son tan delicados que en cuanto el hombre se acerca, no es que quiere modificar, en cuanto se acerca y pone un pie o pone una tropilla de caballos, como pasó con el arroyo Sarandí acá en San Isidro, que a fines del siglo XVIII los Sanchorena tenían ahí caballos, no tenían parcelas, porque no eran ricos todavía, pero sí tenían caballos salvajes que los criaban ahí en los bajos de San Isidro. Esos caballitos se ocuparon de romper lo que se da a llamar el cordón litoral de salida de ese pequeño y de todos los tributarios. Ese cordón litoral, que está muy prolijamente bordado por los sedimentos del propio tributario, es lo que permite que las aguas del tributario nunca se tengan que enfrentar con las energías del mar. Porque las energías del mar
apuntan en el sentido contrario a los descensos. ¿Y cómo hace un arroyito de mala muerte para salir con su sana intención aguas abajo si la mamá del estuario, que son las energías del mar, empujan para arriba? Entonces esa criatura, cuando tuvo que hacer la elección, voy para abajo, voy para arriba, decidió ir con su hermana mayor, la marea, va para arriba. ¿Y cómo sale para arriba? Las 24 horas del día, sin nunca detenerse. Y bueno, borda con los mismos sedimentos que transporta, que vienen muy calentitos por ese curso de agua. Cuando se encuentran con las aguas del estuario, un poquito más frescas, obliga a esa diferencia térmica, porque se dan a llamar capa límite térmica, a precipitar los sedimentos que vienen navegando por ese cursito que tímidamente busca salir al estuario. Entonces, ese cordón litoral está abordado por precipitación sedimentaria tan prolija que la llaman de borde cuspidado. Y basta que algún caballito, alguna criatura, algún hortelano, alguno que no se haya enterado de ese tema, que de hecho nunca se han enterado, rompa la curva de la salida de ese cordón para que ese río muera. Y eso es lo que le pasó al riachuelo en abril de 1786. Acción. Bueno, en estos montes están fundados los criterios de la mecánica de fluidos. El agua se mueve por pendientes. Y así llega hasta el mar. Pero he aquí que no es exactamente esto lo que ocurre en ninguno de los cursos de agua del planeta. Aquí tenemos otra imagen. Y aquí tenemos también un detalle de cómo accede la ciencia a estudiar la vida, el bios, los enlaces de la energía y de la materia. Y como no tienen más remedio para estudiar el huevo que romperlo, bueno, después arman todas estas estructuras para tratar de recomponer la historia. Bueno, acá lo más gracioso es que no es la yema del huevo la que cuenta, sino el sol. Tenemos que tener aptitud para imaginar que esto no es la yema del huevo, sino el sol. Y aquí tenemos justo un río planteado por un surrealista ruso en términos de planicie. Aquí no hay una pendiente, pero sí en cambio está presente en esta imagen el esfuerzo descomunal de la ciencia de alcanzar a través de partición, eso significa ciencia, partir, escindir, to sint, alcanzar a modelizar y modelar la vida. Y no importa todos los esfuerzos que tenga que hacer. Esto es maravilloso, esta imagen es fantástica, mostrando los esfuerzos para recomponer la vida de este huevo que nos regala al sol justo arriba de un curso de agua en planicie extrema. Acción. Bueno, aquí tenemos la oportunidad de comparar esas materias que conforman los humedales y que reconocen dos territorios sustancialmente distintos, esteros y bañados. Los esteros tienen estas características, conforman surcos relativamente paralelos, alineados, cada uno de estos surcos cargados de energías convectivas, no gravitacionales, porque no nos olvidemos que estamos en planicies extremas, como estas que muestran las imágenes inferiores de los bañados.
y entonces aquí no hay energía gravitacional. El agua aquí no se mueve por pendiente. Son planos que no alcanzan los 4 milímetros por kilómetro. Y sin embargo, estas dinámicas, las de estos surcos, son las que escurren aguas someras, porque aquí a lo mejor no hay más de 50 centímetros de agua, y en territorios inmensos. Aquí estamos en la zona de Paranacito, de Ceibas, que todos los que van para los puentes, cuando cruzan a Uruguay, transitan sin darse cuenta, porque desde el plano superficial no tenemos estas visiones de los formidables esteros del Paraná en esas zonas de la provincia de Entre Ríos. Y aquí abajo tenemos esto mismo, pero transformado en un bañado. Y el bañado es todo aquello que de la naturaleza organizada con esta sabiduría de generar pequeños corredores por donde el agua con sistemas verticales, como una rueda de una bicicleta, se mueve en función de un gradiente térmico, en función de la invitación que le hace esta área para moverse siempre en búsqueda de una ligera menor temperatura. Allí donde encuentra la invitación a una ligera menor temperatura, en esa dirección se mueve el agua, intercambiando las moléculas superficiales con las inferiores y al mismo tiempo dirigiéndose allí donde tenemos la ligera menor temperatura. Diferencias de décimas de grado, no más de 2 décimas, porque si no tampoco esa invitación a desplazarse en términos horizontales tampoco se logra. Y el bañado es este sistema que perdió toda esa delicadeza por la presencia del hombre, que le hizo un terraplén, que le hizo un caminito, que le cortó un cordón litoral, que desvió un pequeño surco, que enderezó un meandro. Cualquier cosita que haya hecho el hombre en este sistema, de una delicadeza extrema, se transforma en un bañado. Aquí no tenemos nada de esos recursos dinámicos. Tenemos planicies, acá hay indudable una canalización que algún chacarero previó para imaginar que por aquí va a escurrir el agua, y de hecho por aquí, si hay mucha agua porque ha caído una lluvia enorme, sí, algo va a salir por aquí. Pero en este territorio, por ejemplo aquí, que se advierte una continuidad que todavía no ha sido afectada, si nosotros accediéramos a imagen de este pequeño sector, descubriríamos que aquí hay un microsistema que reproduce exactamente lo que aquí nos muestran los esteros en gran escala. Esto, por ejemplo, corresponde a un área que puede llegar a tener 3 kilómetros. Y esto a lo mejor corresponde, este pedacito, a un área que pudiera estar en el orden de los, no sé, 200 metros. Bueno, vamos entonces a una imagen que no tiene más de 30 metros, a un microsistema. Acción. Bueno, y aquí estamos entonces en una pequeña área de bañados transformados después de una lluvia de aproximadamente 30 milímetros, caídas en el mes de agosto del 2010, en el brazo intermareal a la altura de Celaya, en inmediata cercanía al barrio, al nuevo emprendimiento San Sebastián de Emdico. Y aquí tenemos una garcita blanca, que las hay de 2 tamaños, de 50 centímetros y de 1 metro, y tenemos que imaginar entonces, en función de la escala de este pajarito,
qué ancho pudiera tener este cursito, que es la sangría mayor que aparece en este suelo, colectando todos los drenajes, o no sé cómo llamarlos, porque en sistemas convectivos la palabra drenar ya no me gusta tanto, es una palabra que la han usado en mecánica de fluidos tanto que quisiera encontrar palabras nuevas, pero tanto de este sector como de este sector tenemos ahora un bañado, porque en Celaya no hay esteros, hay solo bañados, que de pronto, con esa lluviecita de 30 milímetros, fotografiados 8 días después de la precipitación, nos descubren un microsistema de esteros. Si esta garcita tiene 50 centímetros, el anchito de estos cursitos debe tener 15 centímetros. Y entonces estos serán, no sé, 30 metros, 50 metros. Pero alcanzan a descubrir la filigrana sumamente ordenada, concurriendo en función de la invitación de la menor temperatura que se genera en esta área de escurrimiento. Entonces el agua va de aquí hacia allí y este colector se la lleva para aquí. Vuelvo a repetir, las direcciones de estos sistemas convectivos están determinadas por una invitación de ligera menor temperatura, que en este caso no debe alcanzar ni siquiera a 1/10 de grado. Esto es lo que llamo una batería convectiva, y en este caso son las propias vegetaciones que afloran sobre la superficie del agua, que aquí no debe haber más de 10 centímetros, 15 centímetros de agua, las que capturan la energía del sol, se la transmiten al agua y el agua va tomando de esa energía para comenzar el proceso convectivo, arriba abajo, el intercambio vertical, que cuando recibe la invitación de esa menor temperatura, ya entonces hace su camino a la búsqueda de esa hermanita mayor, que sería esta sangría, que la va a colectar y va a llevarla un poco más allá. Esto es lo que yo llamo baterías solares vegetales, que la doctora Agnès Patterson, a cargo de todas las cátedras de hidráulica de la Universidad de Buenos Aires y también de los equipos de investigación, alcanzó a reconocer el 18 de febrero del 2012, justamente a través de esta imagen. Ella quedó encantada cuando vio este microsistema de esteros instalado encima de un bañado que no tenía ninguna capacidad funcional de generar drenajes, porque en esta área, justamente en Celaya, la pendiente es de 7,5 milímetros por kilómetro en una longitud de casi 15 kilómetros, lo que va desde el puente del ferrocarril Belgrano hasta el puente de la autopista 9. Aquí ya estamos en la imagen que proponía. Le he cambiado la dirección para seguir el camino de estos pequeños surcos. Bueno, estos pequeños surcos entonces van buscando la invitación del gradiente térmico, ligeramente de menor temperatura, y encuentran salida en esta sangría mayor. Aclaro que estas sangrías no marcan cursos en el fondo del suelo, Esto simplemente es un episodio completamente circunstancial que no deja huellas en el suelo, en el fondo. Sin embargo, cumple una función, que es marcar, como en el tallo de una hoja, el nervio central a donde concurren todas las energías, las capturadas por el sol en estas pequeñas forestaciones. Y fíjense qué curioso cómo alcanza. Uy, aquí apreté algo. Bueno, aquí metí la pata. Aquí estamos de nuevo.
en situación de ver el final de estos senderos, cómo realizan su descarga en esta sangría que les resuelve una opción de salida. Y lo que quiero apuntar es la organización de esta descarga. Aquí está la famosa garcita que nos da la escala de este cursito. El ancho del cursito de agua se deduce por la garza blanca, dice ahí. Y aquí no sé si ustedes advierten estos pequeños surcos. Esta sangría tiene movimientos como si fueran meandros. Y sin embargo, las descargas son siempre perpendiculares a las descargas. De manera tal que estos rizos prueban no ser fruto del viento, sino de las infinitas mini descargas de este microsistema. Fíjense la formidable energía que está aquí presente, que la sangría, que a su vez tiene un movimiento buscando la autopista de la Ruta 9, que está a 15 kilómetros de esta imagen, también por invitación a un gradiente ligeramente menor, hacen este camino. Pero la energía que descarga cada uno de estos hilos del microsistema, de este microestero, está presente en estos ricitos. Bueno, toda esta organización es espontánea. Se generó no sé cuántas horas después de llover. Tal vez esa noche hacía frío, todavía esas aguas no tenían la carga de la energía solar, las plantas no habían oficiado su condición de baterías convectivas y no habían alcanzado a generar sus transferencias, y a lo mejor tuvieron que esperar 2 días para que todo este suelo lleno de plantitas y de aguas someras se calentara y se generara por algún chispazo este proceso de organización que a 8 días después de caída la lluvia ya estaba el microsistema bien instalado, bien funcional, y la oportunidad, la fortuna de capturar esta imagen a 200 metros de altura y bueno, y darme cuenta de que aquí había un detalle en esa imagen que era mucho más grande. La imagen tomaba un área de no menos de 2 kilómetros de ancho, y estar aquí ahora hablando de un pedacito de suelo de 30 metros, que en este caso es incluso menor a los 30 metros, mostrando un sistema convectivo generado en forma espontánea y en donde son las propias plantas las que capturan la energía solar y la transmiten al agua, y el agua crea su dinámica en función, primero vertical, porque el sistema convectivo es vertical, y luego horizontal en función de la invitación del gradiente térmico que está fundado por esta sangría mayor, que a su vez tiene una invitación de un gradiente térmico de otra sangría mayor, que es la del río Luján, que está a lo mejor a 200 metros al sur de esta imagen, diríamos, ¿no? Así que todo este sistema formidable es lo único que permite que esta planicie, que en esa oportunidad reconocía una banda de anegamiento no menor a los 5 kilómetros, bueno, que en 10 días, 15 días, esto estuviera, no digo seco, pero por lo menos toda esa masa de agua ya había desaparecido. Todo en función de la energía solar, todo en función de las baterías convectivas, que en este caso están conformadas por los suelos, por las vegetaciones y por las aguas, que son las que reciben esas transferencias de la energía del sol a través de las plantas y de los suelos. Estas mismas situaciones las alcanzaremos a explicar oportunamente cuando todo este sistema llega al mar. ¿Cómo es que estos sistemas alcanzan a viajar hasta 700 kilómetros de haber hecho la descarga tributaria oceánica? Sistemas de aguas dulces, salen al mar y hacen rumbos de hasta 700 kilómetros, disociadas las aguas dulces de las saladas y motorizadas por las propias cargas sedimentarias, que son ellas las que entonces ya en el mar
ofician de baterías convectivas, transfiriendo en forma gradual al vehículo, al agua, esas energías que ellas tienen reservadas para hacer ese enorme tránsito, en el caso del Río de la Plata, llegando hasta la frontera de Uruguay con Brasil, paralelas a la costa y a la altura del Chuy, torciendo su rumbo a 90 grados, cruzan la plataforma continental y descargan, no sé, entre 70 y 100 millones de toneladas anuales de sedimentos en el talud oceánico. Todo ese viaje del sistema convectivo de aguas dulces disociadas de las saladas no marcha en superficie como siempre estimaron en oceanografía. Marchan por debajo, porque los sistemas convectivos reconocen memoria de sus tránsitos en los fondos oceánicos, no en las superficies, y solo alcanzan en las épocas tardías del otoño, en el invierno y en los comienzos de primavera, a tener una latitud del sistema vertical que las descubre como afloraciones, como bloomings, recogiendo los nutrientes que están depositados en el fondo y llevando todas esas clorofilas a la superficie. Las imágenes que regala la NASA de esos bloomings, de esas floraciones, son expresiones de estos microsistemas que un día llegaron al océano y se expresan ya entonces, sí, en una escala enorme, formidable, y en ciclos que a lo mejor tienen 30 metros en el sistema vertical. Y hacen tránsito, vuelvo a repetir, disociadas las aguas dulces de la salada para llevar eso hasta el borde del talud oceánico. Perdón, cortecito. Bueno, aquí ya estamos en un territorio de escala suficiente como para que ese viaje extraordinario muestre cuán extraordinario es. Hoy estábamos en este extremo, por aquí, en la zona de Celaya. Y lo que estoy señalando es que esas aguas, cargadas de sedimentos, no olvidemos que todos estos cursos de la cuenca del Paraná acercan un centenar de millones de toneladas anuales, entre 140 y 160 millones anuales, de sedimentos que hacen este viaje, el que marcan estas líneas blancas. Aquí estamos en la zona del Chuy, aquí tenemos el cruce de la plataforma continental y aquí tenemos la descarga en este cono de deposición oceánica. En este borde, en este perfil de la plataforma tenemos unos 200 metros y aquí abajo ya tenemos 1500 metros. Entonces hay que imaginar la magnitud de este depósito. Volvemos a este sector de la boca del estuario. Esto se reconoce como la Punta Indio. Aquí estamos hablando de Montevideo. Toda la vida, los flujos de estos cursos de aguas de la cuenca del Paraná fueron estimados a hacer un viaje en esta dirección, oeste, este, y salían al mar. Me tocan suerte, gracias a mi querida musa Alflora Montiel Vivero, descubrir un 15 de agosto del año 2009 un corredor de flujos extraordinario que cruzaba toda la boca del estuario a la altura de lo que se da en llamar la Barra del Indio, que es un fondo sedimentario de aproximadamente 4 metros de profundidad, inmediato anterior a lo que dan en llamar el frente marítimo, que ya tiene 6 a 7 metros. Aquí se produce un escalón que nada tiene que ver con la planaridad de este fondo estuarial,
Y siempre se estimó, viendo ese escalón, que a su vez coincidía con esa divisoria de aguas que todos los que vienen al aeropuerto de Buenos Aires advierten desde el cielo, una divisoria de color muy pronunciada en este eje, todos estimaron de que esos sedimentos de la cuenca del Paraná estaban hasta 2 meses moviéndose aguas arriba, aguas abajo, en función de las energías mareales, hasta finalmente depositarse. Incluso más, en este mismo frente acreditaban procesos de floculación sedimentaria estimulados por la presencia de las aguas saladas de estas áreas de la bahía. Bueno, el 15 de agosto me toca en suerte descubrir que aquí había un corredor que bajaba pegado a la costa bonaerense a una velocidad que por esta zona, la altura de Magdalena, no superaba el nudo .3 de velocidad por hora. Y en este punto, aquí hay un banco que se llama del Codillo, donde se pega esta curva de 90 grados, aquí ya las aguas marchan a 2,7 nudos, o sea, duplican la velocidad en cuestión de kilómetros. Y toda esa energía es la que viene, la que determina este cruce, es la energía que sale de los burdos depósitos sedimentarios generados a lo largo del último siglo por las canalizaciones obradas en la pampa deprimida, descargando a la bahía de San Borombón. Esos burdos depósitos fueron calificados hace unos 7-8 años por Gregory Koff, a cargo del Laboratorio de Desastres Geológicos de la Academia de Ciencias de Moscú, como un verdadero desastre geológico. Él vino a la Argentina a presentar el proyecto de las obras del aliviador del Salado. Ellos habían instalado un satélite en esta zona y no solo advirtieron de que pretender sacar aguas a través de ese famoso plan maestro de áreas endorreicas, esto es, áreas que no tienen tendencia a dejar escapar las aguas, era una torpeza, que ellos ya la habían cometido en las llanuras ucranianas. Entonces desaconsejaba ese plan maestro y al mismo tiempo observaba que todas las canalizaciones hechas con criterios mecánicos, con criterios de plomero, salidas a 90 grados, habían generado ese desastre. Toda esta masa sedimentaria tiene tal capacidad de generar un sistema de baterías convectivas que todas las aguas que salen desde el Tuyú a 20 kilómetros de la Punta Rasa hacia el oeste generan su propio sistema de flujos que se llevan puestos todos los flujos que bajan de la cuenca del Paraná, lo lleva en rumbo a Montevideo, pasan por medio del Banco Inglés y del Banco de Arquímedes, siguen su viaje orillando a la costa uruguaya, en realidad lo hacen más pegado que lo que marca esta línea blanca, más pegado al territorio uruguayo, y lo curioso es que van disociadas esas aguas dulces de todo el entorno oceánico de aguas saladas. Ya vamos a ver un poquito más de esa cuestión en un minuto. Y este viaje, entonces, es este que muestro aquí. Este viaje desde la Punta Indio hasta este sector del cono de deposición oceánica suma casi 700 kilómetros de aguas dulces, disociadas de las saladas, con no menos de 100 millones de toneladas anuales de barros sedimentarios que vienen a parar aquí. No, como dicen
los oceanógrafos, sedimentólogos del Instituto del Servicio de Hidrografía Naval que trabajan para el CONICET, que dicen que vienen aquí a un cañoncito de deposición que se llama el Cañón de Mar del Plata. Bueno, este viaje extraordinario, una vez más, que a mí me tocó con suerte estudiarlo en este pedacito del planeta, después me tocó con suerte verificarlo en todas las salidas tributarias del Ganges, del Brahmaputra, del Indo, del Mississippi, del Amazonas, del Orinoco, del río Congo, Zaire, todos los grandes cursos del planeta, los más grandes 15 cursos grandes del planeta, ninguno de ellos reconoce en cuenca media o inferior energía gravitacional alguna. Todos los grandes cursos del planeta, los más grandes 15 cursos grandes del planeta, ninguno de ellos reconoce en cuenca media o inferior energía gravitacional alguna. Todo lo que de Newton a la fecha se ha imaginado en función de energía gravitacional es lo que ha generado los dispendios más estrafalarios de obras en planicies extremas, no solo inútiles, sino ruinosas para todo lo que es un ecosistema. Tan ruinoso que una causa como la de Riachuelo, de 226 años, el día que se generó el problema, seguimos igual que hace 226 años, sin ni siquiera reconocer el cadáver, el día de la fecha del cadáver, abril de 1786. Sí será importante entonces diferenciar energías gravitacionales de energías convectivas para comenzar a explicar los viajes extraordinarios de las aguas y sus sedimentos. Porque aguas sin sedimentos, yo diría que se quedan quietas. Así como las zonas territoriales, aguas sin esteros, sin bañados, sin costas blandas, sin bordes lábiles, no tienen opción de moverse, porque son ellas las baterías convectivas que le dan a las sangrías mayores sus dinámicas horizontales. En las áreas estuariales, en los mares y en los océanos, son los sedimentos los que cargan esas energías solares y las que van gradualmente entregando a las aguas el recurso de esas energías convectivas para hacer estos largos caminos hasta los conos de deposición oceánicas que son verificables en todas las salidas de los grandes cursos del planeta. Hay dos escalas de atención en los planos ecosistémicos. Cuando hablamos de cuestiones ambientales, en la materia ambiental el hombre está tan metido por una cuestión antropocéntrica, él se siente el primero que tiene interés en que el ecosistema lo sirva a él. Entonces, una mirada de ecosistema en función de temas medioambientales, en donde se habla de la famosa sustentabilidad, apunta a discernir todas aquellas calamidades que cargan nuestras ciudades, porque a lo que le pasa a la gente de campo nadie le interesa, pero discernir sobre energías convectivas, sobre estos viajes extraordinarios que son posibles solo gracias al Sol, no gracias a las pendientes que no existen y que son fabuladas por modeladores matemáticos, hijitos dilectos de Isaac Newton. Bueno, cambiar ese paradigma científico, no sé los millones de años que puede llevar, pero si un ecosistema no es discernido en función de las energías que lo asisten, estamos sin darnos cuenta de lo elemental. O sea, energía y materia van juntas. El agua es una materia que reconoce todo tipo de accesos a las energías mareales y a las solares. Ahora, es curioso que nunca nadie imaginó que la energía del Sol tenía algo que ver con estos viajes extraordinarios.
Entonces, si nosotros somos capaces de gastar 7.400 millones de pesos en un año, un 80% más que el presupuesto del Poder Judicial de la Nación en ese mismo año, evidentemente tenemos un problema con nuestra conciencia de las energías que asisten a los ecosistemas. Entonces, si no dejamos a Newton en paz y empezamos a mirar a nuestro hermanito Sol y a nuestra hermanita Luna, vamos a seguir con los mismos problemas que tienen todas nuestras urbes. Y ese viaje extraordinario no habrá servido de nada. Cortés. El año pasado la Argentina colaboró con 200 millones de dólares para poner en órbita el satélite Aquarius. En ese proyecto la NASA invirtió 200 millones, la Argentina 200 millones de dólares, y Brasil, Alemania e Inglaterra pusieron los 100 millones restantes, 500 millones para mandar este satélite. 3 semanas antes de que salieran los primeros trabajos del Aquarius publicados por la NASA, yo había publicado los viajes de las aguas dulces del Amazonas hasta conos de sedimentación oceánica a 700 kilómetros. A través de un ojo abierto a cultivar sensibilidad para sistemas convectivos, podemos resolver cómo mirar estos temas sin necesidad de poner 200 millones de dólares en el aire. Que no está mal, invertir en investigación, pero mejor que empecemos a invertir de esos 200 millones, el 10%, y le alcancen una ayuda a la doctorada en París en física de flujos, a cargo de todas las áreas de investigación de la UBA, y le den una tajadita chiquitita, una miseria. Denle a esa señora, que es una bellísima persona, una tajadita para que vea cómo modelizar sistemas convectivos en sus campos de investigación. Y entonces ahí sí que los voy a aplaudir. Bueno, muchas gracias. Para todos muchas gracias.